¿Cómo les va, queridas amigas y amigos? Esto es Química y algo más. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar dentro de la física de un método que nos sirve para calcular la resultante de un sistema de fuerzas. Así que no se pierdan este ejemplo. Quédense hasta el final. Es un tutorial corto y les voy a explicar en qué consiste el método del polígono o el método de la poligonal. Bien, ustedes habían visto, seguramente les es más familiar el método del paralelogramo. Si no lo saben, después les voy a dejar un enlace como para que vean en qué consiste el más común. Pero cuando tenemos que calcular la resultante de un sistema de fuerzas, recordemos que es resultante, es aquella fuerza que puede reemplazar a un conjunto de fuerzas, como en este caso que tenemos tres, logrando el mismo efecto. Y hay distintos tipos de sistemas de fuerzas. Tenemos los colineales, los sistemas de fuerzas paralelas, los concurrentes. Las colineales son mucho más fáciles porque son fuerzas que están en la misma dirección. Si van para el mismo sentido, suman. Si van para el sentido contrario, restan y listo. Pero los sistemas concurrentes son los más complicados, suelen haber ángulos, las direcciones son distintas, pero hoy vamos a puntualizar sobre el método gráfico, no el método analítico, que es con cálculo, ¿no? Generalmente usamos ángulo, seno, coseno. Bien, hoy puntualmente les voy a hablar del método gráfico. Si nos dan varias fuerzas, como en este caso tres fuerzas, y nos piden calcular gráficamente cuál sería la resultante, debemos respetar el orden. Obviamente F1, F2, F3, el profesor les va a dar los datos como para que sepan cuál es el orden. Y también es importante que les den el módulo, la intensidad, el valor de cada fuerza. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que, no sé, F1 vale 30 newton. Entonces ustedes van a construir una flecha que mida, por ejemplo, 3 centímetros. Pueden poner 10 newton por centímetro. No van a ser 30 centímetros, si no, no les va a entrar en la hoja. Eso se llama escala, amigos. ¿Sí? Escala. Entonces vamos a suponer que esta tiene 3 centímetros. F2 puede tener 4, F3 5. Estoy dando ejemplos nada más, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de 30 newton, 40 newton y 50 newton respectivamente. Entonces, si ustedes conocen la longitud, si conocen el valor de cada una de las fuerzas, cuando tengan la resultante, al tener la cantidad de centímetros de la resultante, fácilmente van a poder calcular la cantidad de newton que tengan, porque si ustedes usan 10 newton por centímetro y la resultante mide 9 centímetros, significa que nuestra resultante va a valer 90 newtons, ¿sí? También se puede usar kilogramo fuerza, eso depende de la unidad. Pero bueno, si la resultante mide 120 newton, vamos a medir 12 centímetros. Eso es un ejemplo de escala, 10 newton por centímetro. Podría ser, por ejemplo, 100 newton por centímetro si nuestras fuerzas midieran mucho más. Por ejemplo, 3000 newton, ahí nos conviene hacer 1000 newton por centímetro. La escala varía en función de que podamos acomodar el gráfico dentro de nuestra hoja. Bien, dicho esto, vamos a construir. Tengamos en cuenta que la primera fuerza es F1. En el método del polígono, que es muy, pero muy sencillo, se hace lo siguiente. Donde termina la primera, se coloca la segunda, ¿sí? En este caso F2. Fíjense que termina F1 y ahí nomás empieza F2. Donde termina F2, colocamos F3. ¿Sí? ¿Vieron qué fácil? Ya no tengo más fuerzas. Si hubieran 5 fuerzas, bueno, continuamos hasta la quinta. Bien, ¿cómo tenemos que hacer? Porque las direcciones no se pueden torcer, ¿sí? Por ejemplo, la F1, que es la flecha de color rojo, tiene un ángulo de inclinación. Si ustedes están trabajando, hay una técnica con escuadra, donde pueden apoyar una escuadra y deslizar otra para mover las paralelas, ¿sí? Así la violeta y la celeste, F2, F3, no pierden la dirección, porque lo que tenemos que hacer es trasladar. Y a la hora de trasladar, ¿sí? Si yo tengo que trasladar, por ejemplo, F2, hay que trasladarla bien. Fíjense que yo al trasladarla conservo la dirección de F2, ¿sí?
conservamos la dirección. Al trasladar F3 no se tiene que desviar. F3 mira para abajo, pero tampoco es vertical, ni mira para arriba. Es decir, debemos conservar la dirección tal cual la tenemos. Tal cual. Bien, ¿cuál va a ser la resultante? Bueno, vamos a poner otro color para la resultante. Vamos a poner la negra, para que ustedes vean. Y un poco, vamos a poner un color como el, sí, vamos a dejarlo así, un poco más gruesa. Donde empieza F1, vamos a hacer una línea hasta donde termina F3. ¿Se dan cuenta? Esa es la resultante. Esa es la resultante. Bueno, ahí pueden dibujar después ustedes la flecha, no hay ningún problema. Eso es algo muy de fina elegancia, eso no importa. Pero, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto va a medir? ¿Sí? Eso es lo que a ustedes les tiene que importar. Lo que hacen es, si ustedes usaron una escala de 1 centímetro, miden este vector, que es la resultante, acuérdense de eso, es la resultante, es R, ¿sí? Esa resultante es la fuerza que reemplaza a las otras tres. Y según la longitud en centímetros, vamos a saber cuántos newton o kilogramos fuerza tiene. Repito, si nosotros usamos una escala de 10 newton por centímetro y mide 9 centímetros, la resultante va a valer 90 newton. ¿Se dan cuenta? Es un método muy, pero muy sencillo, el método del polígono. Donde termina una, empieza la otra conservando la misma dirección. Y, ¿cómo trazamos la resultante? El origen de R es el origen de la primera fuerza y el extremo de R, donde termina, es donde termina la última fuerza, en este caso F3. Así que bueno, amigos, espero que hayan entendido el método del polígono. Los invito a suscribirse a mi canal, Química y Algo Más. También les voy a dejar un enlace para el sitio, que es www.quimicayalgomás.com. Van a ver mucho material de física, química, matemática. También tenemos el servicio de resolución de trabajos prácticos y clases online. Así que pueden consultar precios y formas de trabajar. Todas las dudas que tengan, está mi correo en la cabecera, es andresar44@yahoo.com. Bueno, amigos, el profe Patricio les desea muchos éxitos en lo que reste del año, muchos éxitos en los exámenes y pueden suscribirse, los invito. Ya saben cómo hacerlo. Hasta pronto.